Invito a ponerse en pie, por favor, y abrir las Escrituras en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. La palabra de Dios dice en 1:18 de primera de Corintios: la palabra de la cruz es a los que, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es. Vamos a repetir eso con ánimo, con entusiasmo, con alegría. La palabra de la cruz es a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es. La palabra de Dios es. ¿Tiene poder la palabra de Dios? No, no tiene poder, falso. Es poder. La palabra de Dios es poder. Padre, te doy gracias. Tu presencia real como la luz que nos alumbra. Mi oración es por aquellas personas que no te conocen, te conozcan esta mañana. Aquellos que están escuchando a través de la radio, que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas para hacer una decisión que va a transformar sus vidas y la de su familia. Mi oración en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse. Si bien es cierto, el texto sagrado en algún lugar nos dice que Dios es un Dios que no hace acepciones, no hace acepción de personas. He encontrado que el contexto de ese versículo es muy peculiar, porque en realidad, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estudiamos a Dios, ciertamente Dios sí hace acepción de personas. Claro que hace acepción de personas. Por supuesto que hace acepción de personas. Ahora, el criterio que Dios utiliza para hacer acepción de personas es muy diferente a los criterios que los seres humanos utilizan. Por ejemplo, si yo hablo con un antropólogo, el antropólogo va a dividir, va a hacer acepción de personas según el criterio de la antropología y va a decir: la sociedad está dividida en razas. Los negros, los blancos, los amarillos y toda la mezcla que surge del intercambio de estas razas. Todo lo que ustedes quieran imaginarse. Y ellos dividen a la sociedad así. La ciudad de Chicago, por ejemplo, es la ciudad donde tú dices a dónde vives, o de qué raza eres, de qué etnia provienes, y te decimos a dónde vives. Así está tan claro, una de las ciudades más segregadas de los Estados Unidos. Ahora, si hablamos con un pedagogo, el criterio que él utiliza para hacer acepción de personas es diferente. Va a dividir a la humanidad según los criterios de educación. Aquellos que son iletrados, aquellos que tienen educación primaria, secundaria y universitaria. Y siempre los seres humanos hacemos esas divisiones. Le prestamos más atención al que tiene un grado universitario que a aquella persona que nunca fue a la escuela. Entre paréntesis, mi padre espiritual, el hombre que marcó mi vida para siempre, era un anciano de 91 años que nunca fue a la escuela. Pero yo estuve 5 años en un discipulado bajo el ministerio de este anciano que marcó mi vida extraordinariamente. Que Dios bendiga a hombres como este.
Si hablo con un sociólogo, el criterio del sociólogo es completamente diferente. El sociólogo va a dividir la humanidad según las clases sociales. Según he escuchado, en Colombia dividen en 6 estatus, del 1 al 6. Y entonces, evidentemente, si alguien del estatus 1 llega, de pronto no le harán ningún caso, pero si alguien del estatus C llega, seguro que se le abren las puertas. Porque los criterios humanos son así de sencillos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y como decía un cantante muy famoso de ópera, cuando eres rico, importa un pepino si lo que contestas es correcto o incorrecto. De todas maneras, no tiene la menor importancia. Cuando tú tienes dinero, la gente cree que tú sabes, aunque no sepas cómo te llamas. El criterio de los sociólogos, clases sociales. Usualmente hablan de los pobres, de los clase media, la clase alta. Ahora, ¿divide Dios a los hombres? ¿Hace Dios acepción de personas? Dije al principio que sí. Dios hace acepción de personas y también divide a la humanidad. Pero el criterio que Dios utiliza para dividir a la humanidad es completamente diferente a los criterios que los seres humanos utilizamos. El criterio que Dios utiliza es la cruz de Cristo. Por eso, si yo tuviera que ponerle un nombre a este sermón, le pondría: la cruz divide a los hombres. Aquellos que están en el lugar equivocado de la cruz y aquellos que están en el lugar correcto de la cruz. Aquellos que no están bajo la autoridad y el poder de Dios, sino que andan bajo los designios de este mundo y los poderes engañosos de la carne. Y aquellos individuos que están bajo la autoridad y bajo la soberanía de Dios y que andan según la luz y en el poder del Espíritu Santo. La pregunta para considerar esta mañana no es: ¿asistes tú a la iglesia? ¿Eres tú un religioso? La pregunta no es: ¿lees la Biblia? La pregunta no es: ¿diezmas u ofrendas? La pregunta que Dios te hace en esta mañana es: ¿de qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿Te encuentras en el lugar equivocado de la cruz o te encuentras en el lugar correcto de la cruz? Porque a Dios le importa un pepino si eres rico, eres pobre, si eres iletrado o eres sabio. A Dios lo único que le interesa es si eres obediente o desobediente. La cruz divide a los hombres. Y esta mañana, con el auxilio del Espíritu Santo, quiero que veamos cómo la cruz de Jesucristo divide el intelecto del ser humano, la voluntad del ser humano, y para terminar, cómo la cruz de Cristo divide los sentimientos del hombre. Número 1, la cruz de Cristo divide la mente de los hombres, de la humanidad. Para un sector de la humanidad, la palabra de Dios no tiene ningún valor, ningún significado. Para ellos, la palabra de Dios es un mito. Contiene errores y no es la palabra vinculante de Dios. De ahí surge mi inquietud por escribir crítica bíblica, que es una defensa contra los racionalistas impíos que dijeron que la Biblia no es la palabra de Dios.
Para ellos han puesto su mente en el lugar equivocado de la cruz. Ellos han negado el valor y la eficacia del poder de la palabra de Dios. Para ellos Dios no existe. Para ellos su vida la deciden ellos mismos. Si leemos el texto sagrado, vemos que allí, en este lugar equivocado de la cruz, se puso a Anás y Caifás. Para Anás y Caifás el mensaje de Jesucristo no tenía ningún valor. Lo que oyeron de Jesús, los milagros de Jesús, las hazañas que Jesús hizo en su peregrinaje por la tierra no tenía ningún valor, aunque lo vieron, aunque lo escucharon. Para ellos la palabra de la cruz era locura. Pusieron su mente en el lugar equivocado de la cruz, por eso se perdieron para siempre. Ahora, aquellos que han puesto su mente en el lugar correcto de la cruz. Aquí tenemos al apóstol San Pablo. Para el apóstol Pablo, la cruz de Cristo lo era todo, absolutamente todo. Él dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No me gloriaré en ninguna otra cosa sino en la cruz de Cristo Jesús. Para él la cruz de Cristo lo era todo. Había puesto su mente en el lugar correcto de la cruz, a tal grado que dijo: todo aquello que era ganancia para mí, hoy téngolo como basura. Y la versión Valera de 1909 dice: téngolo como estiércol por el supereminente conocimiento de Cristo Jesús. La pregunta esta mañana es: ¿de qué lugar de la cruz está tu mente? Hay individuos que con su boca alaban al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Su mente sigue corrompida. La pregunta no es: ¿asistes tú a la iglesia? ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Eres religioso? ¿Guardas los ritos de la iglesia? No, la pregunta es: ¿dónde está tu mente? ¿En el lugar equivocado de la cruz o en el lugar correcto de la cruz? Dejas que el mundo alienante, con su propaganda, sus películas, sus diversiones, aliene tu mentalidad, llene de porquería y de basura tu mente, que destruya la sensibilidad espiritual. O por el contrario, le abres tu mente al Señor para que su palabra haga un cambio de transformación y te provoque una vida de victoria para vencer al enemigo, al mundo, al demonio y a la carne. ¿Dónde está tu mente? ¿En el lugar equivocado o en el lugar correcto? Número 2, la cruz no solamente divide la mente de los seres humanos, divide la voluntad del ser humano. ¿Dónde está tu voluntad esta mañana? Tú que nos escuchas a través de la radio, ¿dónde está tu voluntad? ¿En el lugar equivocado? ¿Eres un esclavo de un vicio oculto? La Biblia dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Tienes una adicción no confesada, secreta? Algo que tú no quieres que nadie sepa, tu voluntad está esclavizada. ¿Dónde está tu voluntad? ¿En el lugar equivocado de la cruz o está en el lugar correcto de la cruz? Mi voluntad, dice el himno, la he rendido y pertenece a ti. Humildemente yo te pido, tu voluntad se haga en mí. En la Biblia encontramos a dos personajes que representan y ejemplifican lo que estoy hablando. Por un lado tenemos a Judas Iscariote y por otro lado tenemos a Pedro. Judas puso su voluntad
en el lugar equivocado. Él había pecado terriblemente, había traicionado a Jesús y merecía la muerte. Y cuando se dio cuenta, él tuvo la oportunidad de poner su voluntad en el lugar correcto de la cruz, pero él actuó en forma contraria, puso su voluntad en el lugar equivocado, y en lugar de permitirle a Dios que rompiera esa cadena de amargura, de pecado, de lascivia, de vanagloria que había en él, qué sé yo, decidió quitarse la vida y perderse para siempre. Puso su voluntad en el lugar equivocado. ¿Cuántas personas que están aquí o nos escuchan por la radio han preferido ahorcarse, suicidarse, perder la vida antes que levantarse? Pedro en el otro lugar puso su voluntad en el lugar correcto de la cruz. El pecado de Judas no era más grande que el pecado de Pedro. En ninguna manera. Estoy plenamente seguro que si Judas se hubiera levantado de esa situación de pecado y hubiera ido donde Jesucristo y le hubiera dicho: Señor, perdóname, Jesucristo lo hubiera perdonado, porque si el pecado de Judas era grande, más grande era el amor de Dios. Pero él no tuvo el valor de levantarse, de romper la cadena de esclavitud que lo ataba, y prefirió morir, prefirió ahorcarse, prefirió suicidarse. ¿Cuántas personas que nos escuchan están atadas a los vicios del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la hechicería, y prefieren morirse antes que levantarse? Yo te invito esta mañana en el nombre de Cristo Jesús que como Pedro te levantes y reconozcas que eres un pecador, vengas a los pies de Jesús y clames e implores su perdón, porque Dios está listo a perdonarte si tú estás listo a arrepentirte. ¿Dónde está tu voluntad esta mañana? ¿En el lugar equivocado? ¿Atado? ¿Esclavizado? ¿O por el contrario, esta mañana tú rompes las ataduras y dices: basta ya, yo no sigo más en esta vida? Odio en el corazón, resentimientos, amarguras, pecados no confesados, infidelidades, hábitos que me están destruyendo. Esta mañana rompo las ataduras, pongo mi voluntad en el lugar correcto de la cruz, me levanto de donde yo estoy y voy donde Jesús a perdonarla, a pedirle perdón, a recibir el perdón de Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene una debilidad? Ninguno. Yo he encontrado una debilidad en un Dios todopoderoso. Tiene un talón de Aquiles Dios. Tiene un talón de Aquiles. Dios tiene una debilidad. Dios no puede ver un corazón contrito y humillado, arrepentido, que Él no perdone. Si hay un lado por el que le vamos a llegar a Dios, es por la humildad, con la cabeza para abajo. Y cuando llegamos allí, recibimos el perdón. Con ese lado, en ese lado, llegamos siempre al Señor. Ese es su lado flaco, un corazón contrito y humillado. Y cuando venimos arrepentidos, apesadumbrados, pero con una determinación de no volver al mundo atrás, entonces Dios nos perdona. Te doy gracias, Señor, que no soy como ese gran pecador que está ahí. Doy diezmos, voy a la iglesia, soy un maestro en la sinagoga. Te doy gracias que no soy como esa gente miserable de la calle. Y el hombre que se levanta y dice: Señor, soy un gran pecador, sé propicio a mí. ¿Cuál de los dos fue justificado? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un acto de soberbia permanecer en el lugar equivocado de la cruz.
Es un acto de soberbia poner la voluntad en el lugar equivocado, pero es un acto de humildad levantarse y decir: basta, voy donde Jesús. Y voy a terminar esta mañana porque yo observo que ustedes están cansados. ¿No? Ok, no, yo sí estoy cansado. Bueno, número 3. La cruz de Cristo divide los... Ustedes están muy bien en botánica esta mañana. Qué bueno, están poniendo atención. La cruz de Cristo divide los sentimientos. Me toca esta palabra. La cruz de Cristo divide los sentimientos. Algunos individuos ponen sus sentimientos en el lugar equivocado de la cruz, y otros individuos ponen sus sentimientos en el lugar correcto de la cruz. La pregunta del Señor esta mañana es: ¿dónde están nuestros sentimientos ubicados? Porque dice la palabra que el día que Jesús fue crucificado en Jerusalén, el Viernes Santo, Él estaba crucificado, y en medio, Él estaba en medio, habían 2 ladrones. ¿Se acuerdan de esta figura? Uno a la izquierda y había otro a la derecha, y había un populacho enfrente de Él, y había un grupo de personas que gritaba: si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos. ¿Ustedes qué creen? En un parpadeo de ojos Jesús pudo haber raído la humanidad entera, pero no lo hizo, porque el amor de Él era más grande que nuestro pecado. Alabado sea su nombre. Y durante todo ese tiempo Jesús estuvo con su cabeza para abajo, una corona de espinas, y crucificado con la cabeza para abajo, humillado, en su estado de humillación. Los teólogos le llaman a eso la kenosis del Señor Jesús. En su estado de humillación, con su cabeza para abajo, y aquella gente: descienda y creeremos. Ellos pusieron sus sentimientos en el lugar equivocado de la cruz, pero había otro grupo de personas, que era la madre de Él, Juan el apóstol, y otras personas que sí pusieron sus sentimientos en el lugar correcto de la cruz. ¿Dónde están tus sentimientos ahora? Ahora, si a ustedes o a mí nos ponen en una situación de esta naturaleza, pues no pasa nada, porque ¿qué poder tiene usted para descender o para destruir el mundo entero? Ninguno. Si a usted lo toman preso, lo agarra la policía o lo van a llevar a la silla eléctrica, usted no puede hacer nada, está perdido. Pero Jesús podía haber dicho una palabra y el mundo desaparecía. ¿Se dan cuenta usted lo grande que es Dios y lo miserable que somos nosotros? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que siendo en la forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y uno de los ladrones que estaba allí puso sus sentimientos en el lugar equivocado de la cruz y comenzó a gritar: ¡ah, otros salvaste! ¡Sálvate a ti mismo! Pero es interesante, Jesús no dejó palabra, no contestó, estuvo siempre con su cabeza para abajo, con su cabeza para abajo, humillado. Otro ladrón que estaba allí al otro lado, a la derecha, quedó viendo a Jesús. Quizás se acordó de lo que Jesús había dicho, lo que había hecho. Ahora, yo les voy a decir algo esta mañana. Para mí es bien fácil. No tengo ningún problema, ninguno, en creer en un líder que viste casimir inglés, calza zapatos floor chain, conduce un Mercedes-Benz, que cuando uno llama para hablar con él, la secretaria le dice: mire, en los próximos 3 meses no le puede atender. No tengo problemas, lo vemos en la televisión, sale todos los días por la radio. Cuando uno se acerca, siente el aroma del Paco Rabanne. ¿Se han fijado en eso?
son guapos, son elegantes. Qué fácil es creer en un líder así. ¿Verdad que no hay problemas con eso? Cuando va con su séquito y todas las señales de poder. Pero creer en una persona que dijo que era Mesías, que perdonaba pecados, que hacía milagros, y que ahora está con la cabeza para abajo con una corona de espinas, así humillado, ¿verdad que es complicado creer en una persona así? Está derrotado, está crucificado, está con su cabeza para abajo, está inmovilizado, clavado, la antítesis de todo lo que había dicho. Pero el ladrón que estaba aquí quedó viendo a Jesús y creyó en Jesús. Y este hombre logró lo que ninguna persona que estaba en ese lugar logró nunca. Quedó viendo a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y logró lo que nadie logró. Jesús levantó su cabeza por primera vez y lo miró a los ojos y actuó como lo que él era, es y será: Dios. Y lo salvó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea nuestro Dios. Tú puedes hacer que Dios levante su cabeza y te mire tu pecado, tu necesidad, y te perdone. Porque cuando nosotros clamamos a Jesucristo, Él levanta su cabeza, mira nuestra necesidad y nos perdona. Esta mañana, amigo que me escuchas por la radio, amigo que estás aquí en este lugar, puedes hacer que Jesús levante su cabeza si tan solo pones tus sentimientos, voluntad e intelecto en el lugar correcto de la cruz y clamas al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La cruz divide a los hombres, aquellos que están en el mundo y los que están en la iglesia, los que andan conforme la corriente de Satanás y los que andan conforme los designios del Espíritu Santo. Por eso la pregunta no es: ¿asistes a la iglesia? ¿Das ofrendas o diezmos? ¿Eres un líder? No, al infierno llegaron muchos líderes cargados sus maletas de teología, de teorías y de cosas, pero vacíos del amor de Cristo. La pregunta es: ¿dónde estás tú esta mañana? ¿En el lugar equivocado o en el lugar correcto? El desafío de Dios es: si estás en el lugar equivocado, levántate y ponte en el lugar correcto. Y si estás en el lugar correcto, permanece allí. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Pónganse de pie, vamos a orar. Amigo que me escuchas por la radio, ahí donde tú estás, cierra tus